Hola, hola. Bienvenidos a esta segunda parte de la sentencia SP 480 del 5 de marzo del 2025, radicado 66386 y magistrada ponente la doctora Miriam Ávila Roldán. En este capítulo nos referiremos al caso en concreto, que iría desde la página 28 hasta finalizar la sentencia. Entonces, retrotraigamos que de la parte probatoria se dedujo que las partes no discuten que Milena y Andrés Felipe tuvieron encuentros sexuales ocasionales por aproximadamente 4 años y que el último de ellos ocurrió entre la medianoche del 31 de diciembre del 2017 y la madrugada del 1 de enero del 2018. Tampoco es objeto de debate que en la mañana del 2 de febrero del 2018 le fue practicado a Milena un examen de gonadotropina coriónica cuantitativa, o sea, beta-HCG, la cual es una hormona que produce el cuerpo de la mujer durante el embarazo, cuyo resultado fue positivo. Y en el mismo sentido que entre el 4 y 5 de febrero del 2018, Milena tuvo que ser sometida a una intervención médica debido a la inviabilidad de su embarazo, pues en ese momento presentaba un saco gestacional colapsado y un aborto retenido, por lo que le fue practicado un legrado uterino. Lo que discute la defensa en la impugnación especial es la acusación que la Fiscalía hace en contra de Andrés Felipe por el delito de aborto sin consentimiento, al señalarlo a él de ser el causante de la pérdida del embarazo de Milena. En lo sucesivo se estudiará y dará respuesta a los temas planteados en el recurso. Como punto A, el suministro de misoprostol a Milena. Para el recurrente, la Fiscalía no probó que el acusado compró un jugo en botella, disolvió en su contenido misoprostol y le dio a la víctima para que lo bebiera. Sugiere que, primero, el jugo pudo haber sido comprado por otra persona. Segundo, la botella y su contenido fue manipulado, pues no la entregaron inmediatamente a las autoridades. Y tercero, ese hecho no fue acreditado debido a que el ente investigador renunció a algunos testigos. Por su parte, la representación de víctimas en el traslado como no recurrente afirma que el alegato sobre el suministro del fármaco no tiene cabida en el presente trámite de impugnación especial, como quiera que las autoridades de primer y segundo grado concluyeron que Andrés Felipe, en efecto, le suministró a Milena el fármaco que tiene efectos abortivos en mujeres en embarazo. Al respecto, debe precisarse que la impugnación especial es improcedente cuando la antecede una doble condena. Pero en este caso, las instancias solo coincidieron en argumentos incriminatorios, porque al final una absolvió y la otra condenó por primera vez. De ahí que se haya habilitado ante esta sede el derecho de la defensa de controvertir la primera condena, lo que incluye, por supuesto, los argumentos que componen dicha decisión. Así las cosas, no existe obstáculo alguno para que el recurrente cuestione el suministro del referido medicamento, al tratarse de uno de los hechos con los que precisamente el tribunal fundamentó la condena. Este se ubica, según se corrobora la práctica probatoria, en la noche del 3 de febrero del 2018 en el parqueadero de la Clínica de Medellín, donde se encontraban el procesado y la víctima a la espera de los resultados de un examen médico. En el juicio oral se estableció con sustento en prueba documental gráfica incorporada por intermedio de la investigadora Liliana que Andrés Felipe se encontraba ese día en la máquina expendedora de alimentos a las 8:45 de la noche, lo que coincide con el relato de la víctima, según la cual a las 7 de la noche arribaron a esa clínica, le fue practicado el examen y debían esperar los resultados por aproximadamente 2 horas. Del mismo testimonio de la referida investigadora, quien describió los videos del lugar a los que tuvo acceso, se desprende que cerca a la máquina expendedora también estuvo la propia Milena, y esta última además narró que al lugar arribó con su amigo Luis Felipe, a quien citó allí porque quería contarle personalmente que estaba en embarazo. La presencia de la víctima y su amigo en ese sitio no genera dudas sobre el alcance de la declaración de Milena,
En concreto, primero, que estaban en el vehículo del procesado esperando los resultados del examen. Segundo, que el procesado se ofreció a comprarle una bebida. Tercero, que llegó con la botella destapada y se la dio para que la tomara. Y cuarto, que ella le sintió un sabor extraño sin que le diera importancia en un inicio. Para la sala es claro que Andrés Felipe tiene un vínculo directo con la botella de jugo que contenía el misoprostol. A ese conocimiento se llega a partir del testimonio de la víctima, quien señaló que aquel estaba nervioso en el parqueadero de la clínica y le insistía que se tomara toda la bebida. Y además, en el viaje de vuelta a la casa de la víctima, buscó la manera de quedarse con la botella, indicándole que la necesitaba para orinar allí. Esto último, por supuesto, generó alerta en ella, al punto que antes de bajarse del vehículo en casa de su familia, examinó la botella y advirtió que tenía sentada una sustancia extraña, por lo que de inmediato le reclamó al procesado. La denunciante expuso que dicho reclamo lo presenció su progenitora de nombre Lina María, quien se encontraba en ese lugar y también confirmó la presencia de la sustancia dentro del recipiente. El anterior evento se conecta con la conversación que luego sostuvieron por WhatsApp, en la que ella le sigue reclamando por el contenido de la bebida y lo insta para que le diga el nombre de la sustancia que le suministró. Dicho diálogo fue proyectado en la práctica probatoria. Allí la denunciante describió cómo en un inicio fue un reclamo airado y luego trató de persuadirlo para que le indicara el nombre de la sustancia, para avisarle a los médicos que la estaban atendiendo ante sus graves aflicciones de salud. Así las cosas, contrario a la tesis de la defensa, lo que se advierte es la coherencia y credibilidad en el testimonio de Milena, quien describió en detalle las circunstancias en que Andrés Felipe le entregó la botella abierta y el hecho de que buscó quedarse con dicho recipiente. Además, fue consistente en el reclamo que le hizo por la sustancia que tenía adentro, no solo de manera presencial, sino a través del chat de WhatsApp. La sala no advierte que la denunciante tenga interés en señalar falsamente al procesado, al punto que, como se deduce del contenido del recurso, haya sido ella o su amigo quien realmente compró el jugo, y mucho menos que haya sido ella o alguien cercano a ella quien manipuló el recipiente y su contenido para adicionarle el medicamento fármaco misoprostol. Contrario a la tesis de la defensa, la prueba obrante es suficiente para determinar la relación entre Andrés Felipe y la bebida que ingirió Milena, sin que se advierta indispensable para esclarecer ese tema la declaración de los testimonios de Lina María y de Luis Felipe, como progenitora y amigo de la víctima, a cuya práctica renunció la Fiscalía. Lo cierto es que, tal como lo concluyeron las instancias y lo ratifica la Corte, el testimonio de la víctima tiene valor probatorio suficiente como para señalar al procesado de haberle suministrado la bebida. Al respecto, la defensa también discute que exista algún vínculo entre su representado y el jugo, pues la botella no fue entregada inmediatamente a las autoridades a efectos de garantizar su cadena de custodia, por lo que afirma, esta fue manipulada. Pues bien, según el examen toxicológico que realizó la bacterióloga del Instituto de Medicina Legal de nombre Gray, en la botella se confirmó la presencia del misoprostol. Así lo expuso en su declaración sin que el examen cruzado, dirigido a cuestionar el tiempo transcurrido entre la recepción del elemento, el 5 de febrero del 2018, la fecha de inicio de su análisis, 52 días después, y su culminación luego de 12 días, haya logrado poner en tela de juicio su idoneidad. La profesional aclaró en la audiencia pública que el tiempo entre la recepción y el análisis del elemento ocurrió por la abundante cantidad de muestras, biológicas y no biológicas, que diariamente ingresaban para el estudio, pero que dicha tardanza de manera alguna tenía efectos en la fiabilidad de la conclusión. Además, que los 12 días para su análisis
obedecieron a dificultades para conseguir la sustancia de referencia a efectos de confirmar los componentes que integran el fármaco. Por otro lado, en lo que concierne al tiempo en que la botella permaneció en poder de Milena, antes de que fuera entregado a las autoridades, se explican las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Recuérdese como punto de partida que la víctima empieza a reclamarle al procesado por el contenido de la botella cuando llegaron a la vivienda de su familia, donde según su relato se encontraba su progenitora. Su declaración es convincente en que una vez confronta al procesado y discuten por ese tema, él se va rápidamente en su carro y ella le pide a su mamá que la acompañe de inmediato a un centro médico ante la incertidumbre por la sustancia que había ingerido. Entonces, si el examen médico le fue practicado luego de las 7 de la noche y debían esperar aproximadamente 2 horas para su resultado, todo indica que ella advirtió que el jugo contenía una sustancia extraña luego de las 9 de la noche. Lo anterior es relevante porque la víctima describió que se fueron por urgencias al hospital y que allí le indicaron que se dirigieran a otro hospital en cuyo lugar, según la historia clínica, ingresó por urgencias a las 10:56 de la noche del 3 de febrero del 2018. De allí fue remitida en la madrugada del 4 de febrero a otra unidad hospitalaria, donde permaneció hasta que le dieron de alta luego del procedimiento de legrado uterino que le practicaron el 5 de febrero. A esa unidad hospitalaria arribó el 4 de febrero del 2018 el patrullero de la Policía Nacional de nombre Cristian Fabián y luego el agente de la SIJIN de nombre Jonathan. Este último, según expuso en el juicio oral, dio apertura a la noticia criminal, recibió la denuncia de la víctima y de manos de ella la botella de jugo con menos de la mitad de su contenido, en la que dicho agente advirtió una sustancia blanca. El agente de la SIJIN describió en detalle el hallazgo de la botella cuando se la entregó la víctima y el trámite de recolección y embalaje que le practicó, con lo cual inició la cadena de custodia. La práctica de este testimonio no evidenció que existiera algún tipo de irregularidad en la manipulación de dicho envase, ni en su contenido, el cual posteriormente fue analizado por la bacterióloga del Instituto de Medicina Legal. Y en lo que concierne al tiempo en que Milena tuvo la botella y estuvo acompañada por su progenitora Lina María, del recuento temporal desde que ella advierte la sustancia y acuden a los centros médicos en la noche del 3 de febrero, ningún cuestionamiento amerita que el elemento lo hayan entregado a las autoridades cuando éstas acudieron al lugar en el que se encontraba la víctima hospitalizada, o sea, el 4 de febrero. Como se evidencia, no solo se trata de un breve periodo, sino que además es comprensible que no hayan acudido inmediatamente a la policía, como lo reclama la defensa, sino a buscar acompañamiento médico. Esto lo explicó con suficiencia la víctima, quien narró la angustia que le generó en ese momento ingerir una bebida con una sustancia extraña, cuando solo había transcurrido un día desde la noticia de su embarazo. La pretensión del recurrente enfocada en que se le reste valor probatorio al elemento o que se dude de su indemnidad ante el señalamiento de una eventual manipulación, solo porque permaneció en poder de la denunciante y de su familiar a la espera del arribo de las autoridades competentes, conduce a que se genere una carga excesiva y sesgada en contra de la víctima. Significaría tanto como condicionar el valor probatorio del elemento a que la denunciante y su familiar hayan priorizado su entrega para el examen toxicológico por encima de acudir a salvaguardar su salud a los centros médicos. Lo cierto es que al advertir que había consumido la sustancia y hasta que le dieron de alta, estuvo en permanente chequeo e intervención médica, según los reportes de la historia clínica descritos en el juicio oral. Entonces, de lo expuesto hasta ahora, se concluye en concordancia con la primera y la segunda instancia que la Fiscalía probó que el aquí procesado Andrés Felipe le suministró a Milena la bebida que contenía misoprostol. Ahora continuemos con el punto B,
sobre la causalidad e imputación jurídica del resultado en el presente asunto. Como punto de partida debe señalarse que en la práctica probatoria fue recurrente la alusión al medicamento misoprostol, así como su uso y efecto en mujeres en estado de embarazo. Los profesionales en medicina y especialistas en ginecología, de nombres Luisa Fernanda, Rosa Edilia y Rafael Eduardo, señalaron que este tiene distintos usos en la práctica médica, tales como primero, contener las hemorragias obstétricas por el efecto de contracción que genera el útero. O segundo, expulsar coágulos y elementos biológicos en abortos retenidos. O tercero, inducir el parto en gestaciones avanzadas. Señalaron igualmente que por fuera de la práctica médica, el misoprostol es usado para inducir abortos, que tienen lugar dependiendo de la cantidad de medicamento suministrado y la edad gestacional del feto. Esto teniendo en cuenta que uno de los efectos que produce en el cuerpo de la mujer es que se presenten contracciones uterinas, lo cual facilita la interrupción y evacuación del producto gestacional. Los efectos del referido medicamento no fueron discutidos en el juicio oral. Por el contrario, quienes incorporaron dicho conocimiento fueron ampliamente acreditados como destacados profesionales en el ejercicio de la ginecología. De modo que, en relación con la temática que interesa a este proceso, puede afirmarse que el fármaco tiene efectos abortivos en el cuerpo de la mujer en embarazo. Lo que sigue entonces es determinar si puede imputársele jurídicamente el resultado del aborto que padeció Milena al procesado Andrés Felipe por el suministro que le hizo el fármaco, o si, como lo señaló la primera instancia y lo reclama la defensa en el recurso, ese hecho ocurrió por cuenta de un curso causal distinto, en concreto que el embarazo era inviable. En el presente caso fueron expuestos dos cursos causales que se pueden sintetizar de la siguiente manera. Primer curso causal en la acusación: el 2 de febrero del 2018 Milena se enteró de que estaba en embarazo por el resultado de un examen beta-HCG que le fue practicado. Segundo curso causal, el de la defensa: no se discute que Milena estuvo en embarazo, en concordancia con los resultados del examen beta-HCG del 2 de febrero del 2018. En el primer curso causal de la acusación, para ese momento el embarazo era viable, pese a que venía presentando sangrado vaginal. Se trata de una situación que no conducía inevitablemente a que se produjera el aborto. Pero para el segundo curso causal, o sea el de la defensa, para ese momento el embarazo no era viable. Así se confirma de dos exámenes médicos de beta-HCG que le fueron practicados y porque venía presentando sangrado. Como tercer punto del primer curso causal, o sea, de la acusación, el 3 de febrero del 2018, el procesado le suministró ese fármaco, lo que desencadenó en la interrupción del embarazo. Enfrentado al tercer punto del segundo curso causal, o sea, el de la defensa, que la ingesta del fármaco no tuvo ningún efecto en el aborto, pues este ocurrió por causas naturales. La defensa fundamenta que el embarazo de Milena era inviable, principalmente con soporte en las diferencias en los resultados de los exámenes de la hormona gonadotropina coriónica cuantitativa, beta-HCG, que le fueron practicados. En el juicio oral se presentó discusión sobre si le fueron practicados uno o dos exámenes y si el segundo examen fue incorporado debidamente al proceso. Sin embargo, tal como lo recalcó la defensa en los alegatos de cierre y lo advierte la Corte, el resultado de los dos exámenes hacen parte de las historias clínicas que fueron detalladas en la práctica probatoria y que hicieron parte de las estipulaciones a las que llegaron las partes. En concreto, la médica general Paula Marcela y la ginecóloga Luisa Fernanda describieron en sus testimonios el resultado del examen de beta-HCG que le fue practicado la noche del 3 de febrero del 2018 cuando la víctima acudió por urgencias al hospital,
con posterioridad a que el procesado le suministrara la sustancia abortiva. Dicho resultado cuantitativo de la referida hormona beta-HCG fue de 309.25 miliunidades internacionales por litro de sangre. Se insiste, cantidad que se encontraba en el cuerpo la noche del 3 de febrero del 2018, que según señalaron los profesionales era confirmatorio de un estado de embarazo entre 1 a 4 semanas. Pero ese dato lo complementó el ginecólogo perito de la defensa, Emilio Alberto, quien detalló el resultado de otro examen de la hormona beta-HCG que le fue practicado a la víctima el día anterior, o sea, el 2 de febrero, y que arrojó 407.4 miliunidades internacionales por litro de sangre. Entonces, para la sala está probado que entre el 2 y el 3 de febrero del 2018, Milena pasó de 407.4 miliunidades internacionales por litro de sangre a 309.25 y que según se extrae el análisis conjunto de la prueba practicada, el primero de estos exámenes de la hormona beta-HCG le fue realizado en la mañana del 2 de febrero y el segundo en la noche del 3 de febrero. Este último antes de que la víctima ingiriera el misoprostol. Esto es importante debido a que, según lo indicó la ginecóloga Luisa Fernanda, el punto de corte de la hormona beta-HCG es de 25 miliunidades internacionales por litro de sangre. Es decir, la cifra a la que tuvo acceso de 309.25 evidencia que para ese momento la paciente se encontraba en estado de embarazo, pero en un proceso de gestación viable, dicha cifra no es estática, ni descendente, sino ascendente. Y tal como lo manifestaron los profesionales de la salud, de nombre Rosa Edilia, Rafael Eduardo y Emilio Alberto, durante el primer trimestre del embarazo, la muestra cuantitativa de la hormona beta-HCG debe duplicar su valor cada 2 días. Y si se disminuye es porque alguna situación anómala se está presentando. De ahí que la defensa destaque en el recurso que el primer día de muestra estaba en 407.4, pero que al día siguiente había disminuido a 309.25. Sin embargo, la sola disminución de la hormona beta-HCG en el cuerpo de la mujer, aunque puede ser una amenaza de aborto, no quiere decir que este haya ocurrido. Así se extrae de las declaraciones de estos profesionales. De hecho, en lo que concierne a este caso, la víctima Milena fue diagnosticada con amenaza de aborto desde su ingreso a urgencias el 3 de febrero del 2018 a las 23:46 horas, o sea a las 11:46 de la noche, debido a que presentaba sangrado de varios días y dolor bajito. Y lo cierto es que en el proceso no se acreditó que un diagnóstico de amenaza de aborto conduzca necesariamente a un aborto o signifique que la paciente haya abortado. Y en ese sentido, que la disminución de la hormona beta-HCG conduzca necesariamente a un aborto o signifique que el proceso gestacional se interrumpió. Tanto así que, según se dijo, hay diagnósticos de amenaza de abortos cuyos embarazos culminan exitosamente. Por esta razón, el curso causal que soporta la tesis defensiva cuenta con serios inconvenientes. Con dicho enfoque no es posible concluir que pese a que la víctima pudo tener determinada dificultad en su embarazo previo a ingerir el misoprostol en la noche del 3 de febrero del 2018, dicha circunstancia y no otra haya sido la que condujo a que la madrugada del 4 de febrero del 2018 le fuera dictaminado que tenía un aborto retenido y se haya iniciado el proceso de legrado uterino. Y así la defensa se apoya en el dictamen que rindió el ginecólogo y perito de nombre Emilio Alberto, quien concluyó que el embarazo era inviable. Este concepto, como bien lo expuso en el juicio oral, no lo soportó en la pérdida de la hormona beta-HCG previo a la ingesta del fármaco, sino en la ecografía transvaginal
ordenada por otro perito en la madrugada del 4 de febrero del 2018, cuando la víctima ya presentaba fuertes dolores y abundante sangrado, como se detallará en su momento. Algo sustancialmente distinto ocurre en el curso causal que soporta la acusación, la cual refiere a que cuando Andrés Felipe le suministra el fármaco a Milena, inicia una cadena de sucesos que concluye con la interrupción de su embarazo. Como punto de partida se tiene que ella acude el 2 de febrero del 2018 a realizarse el examen de beta-HCG porque venía presentando sangrado vaginal de 8 a 10 días. Describió que era requisito para una consulta con ginecología que tenía la semana siguiente, sin saber que se trataba de una prueba de embarazo, y que fue una sorpresa enterarse del resultado positivo, pues siempre había planificado con pastillas. Según lo indicaron los profesionales en ginecología que atendieron a la víctima y que declararon en el juicio oral, la existencia de sangrado vaginal en una mujer en embarazo puede o no constituir un riesgo para la viabilidad del proceso gestacional. También puede ser un signo de alarma que conduzca a un diagnóstico de amenaza de aborto, manejable médicamente, o un signo de un aborto en curso o de un aborto retenido. Cuando el sangrado vaginal está acompañado de dolor, es un signo de alerta que debe atenderse por los profesionales en medicina. Dicha situación se estaba presentando precisamente el 3 de febrero del 2018, al día siguiente del primer examen beta-HCG, luego de las 7 de la noche, en el parqueadero de la clínica, donde se encontraba ella con el procesado esperando el resultado de un nuevo examen que se había practicado. En ese lugar ella tenía cólicos o dolores pélvicos tolerables, que por supuesto deben analizarse en conjunto con su estado de embarazo y con el sangrado vaginal que venía presentando entre 8 a 10 días antes. Lo trascendental es que durante ese considerable periodo de tiempo, su salud era óptima o al menos constante. Aquí es donde tiene lugar el suministro furtivo del medicamento por parte del procesado. La ingesta del fármaco, según lo detalló el ginecólogo Rafael Eduardo, no tiene efectos inmediatos, sino que varía de 4 a 6 horas dependiendo, entre otros factores, de la dosis. Este tiempo encaja con la narración que hizo la víctima de aquello que ocurrió entre, primero, la hora en que advirtió que la bebida que había tomado contenía una sustancia extraña y segundo, cuando el dolor que sentía se incrementó al punto de volverse insoportable y acompañado de un abundante sangrado. Sobre el referido periodo de tiempo, tal como se precisó en el acápite precedente, Milena tuvo que advertir la manipulación de la bebida luego de las 9 de la noche del 3 de febrero del 2018. Y después de eso, según narró, se dirigió de manera inmediata con su mamá a urgencias del hospital y allí la remitieron a otro hospital, donde según la historia clínica ingresó por urgencias a las 10:56 de la noche. Y si bien su declaración en la audiencia de juicio oral manifestó que fue a las 8 de la noche cuando se dirigió a urgencias, no puede perderse de vista, como ya se señaló, que a las 8:45 de la noche el procesado fue captado por la cámara de seguridad de la clínica donde compró el jugo en la que le adicionó el fármaco y se lo entregó a ella para que lo bebiera. Es que esta inconsistencia no mengua el valor probatorio de su relato, especialmente en lo que respecta al efecto adverso del fármaco en su cuerpo. Como lo expuso, ingirió la bebida alrededor de las 9 de la noche del 3 de febrero del 2018. Y en la madrugada del 4 de febrero, cuando le fue ordenada la ecografía transvaginal, de la que se concluyó un aborto retenido, con ausencia de saco vitelino y sin embrión, enfrentaba un dolor agudo y ya no un simple sangrado, sino que, según describió, una hemorragia. El lapso entre uno y otro momento claramente coincide con las 4 a 6 horas en las que el medicamento debe hacer su efecto. Y no fue un asunto menor, pues la víctima fue enfática en señalar que el dolor que sentía era insoportable, que nunca había sentido tanto dolor en su vida,
ni siquiera cuando estuvo en el trabajo de parto del hijo que tuvo tiempo después de los hechos de este proceso. Entonces, rememórese que la víctima venía presentando cólicos o dolor asociado con un sangrado de 8 a 10 días previos, lo que significaría a lo sumo una amenaza de aborto, más no un aborto como tal. Esta última situación sí está directamente relacionada con el presente caso, con la ingesta del misoprostol, con los efectos adversos ya descritos, situación que culminó con el diagnóstico de aborto retenido y el posterior procedimiento de legrado uterino. Con soporte de lineamientos dogmáticos descritos en el acápite teórico de la presente decisión, para que el resultado del aborto que padeció Milena pueda imputársele jurídicamente a Andrés Felipe, no basta con que haya incrementado el riesgo, con el suministro de misoprostol, al riesgo natural existente por la amenaza de aborto que venía presentando la víctima, sino que significa que necesita que haya sido su actuar el que condujo a la materialización del resultado. Al analizar los cursos causales que se presentaron en el presente caso, cada uno con su propio nivel de riesgo, lo que se evidencia es una relación suficiente entre la acción desplegada por el sujeto activo y el resultado del aborto. Pues mientras la amenaza de aborto era una condición estable de varios días antes, la ingesta del fármaco le ocasionó a la víctima una reacción en su cuerpo de tal magnitud que tal evento puede ubicarse como aquel que desencadenó la interrupción de su embarazo. Y si bien los profesionales en medicina que rindieron su declaración en el juicio oral coincidieron en que no era posible determinar el momento exacto en que tuvo lugar la interrupción del embarazo, la valoración racional de la prueba en este caso conduce a concluir que este hecho ocurrió como consecuencia de la conducta del procesado de suministrarle la sustancia abortiva a la víctima. Entonces se descarta la tesis defensiva sobre la supuesta imposibilidad de imputar objetivamente el resultado siguiendo un análisis ex ante de los hechos, según el cual el acusado, primero, no elevó el riesgo del resultado aborto, segundo, no lo hizo de manera significativa, o tercero, no agravó la situación porque el aborto ya se había presentado o estaba en curso y era un resultado que en todo caso iba a ocurrir. Lo que se demostró más allá de toda duda fue que el actuar del aquí procesado Andrés Felipe y no otro tuvo como efecto que la víctima Milena abortara, evento que ocurrió entre la noche del 3 de febrero del 2018 cuando su cuerpo afrontó las graves consecuencias de haber ingerido el fármaco y la madrugada del 4 de febrero siguiente, en el que se determinó que había abortado y tuvo que iniciarse el proceso para la práctica de un legrado uterino. Se ratifica entonces la corrección en el razonamiento del tribunal y su decisión de atribuirle la responsabilidad penal al acusado por el delito de aborto sin consentimiento. En consecuencia, se confirmará la sentencia condenatoria de segunda instancia. Pasemos ahora al punto C sobre el abordaje del caso con enfoque diferencial. En este proceso, la investigación y el juzgamiento de primera y segunda instancia acertaron al analizar el caso con perspectiva de género. Las autoridades públicas advirtieron la gravedad del hecho perpetrado por Andrés Felipe al suministrarle a Milena la sustancia abortiva en contra de su voluntad y con efecto adverso en su salud reproductiva. El juzgado concluyó que había dudas sobre la causa que dio lugar al aborto, entre si ocurrió de manera natural o por la ingesta del fármaco. En el contenido del fallo no se advierte la reproducción de algún estereotipo de género o valoración de la prueba de manera sesgada. Por el contrario, puso de presente la especial protección a la mujer que decide libremente proseguir con su embarazo. Con independencia de la absolución de primera instancia, que fue revocada por el tribunal, cuyo fallo condenatorio se confirma en esta sede, la sala advierte la necesidad de profundizar en el análisis de este caso con miras a promover el abordaje integral de las afectaciones que pudo padecer la víctima por el actuar del acusado. Lo primero es señalar, en concordancia con los presupuestos teóricos que guían este proceso,
que el aborto que padeció Milena refleja un típico caso de instrumentalización del cuerpo de la mujer. El procesado actuó con desprecio absoluto por la autodeterminación de ella y sin importarle las consecuencias adversas que pudiera ocasionarle a su integridad personal. Andrés Felipe ejerció violencia reproductiva al imponerle a la víctima su deseo de no continuar con el embarazo, lo cual refleja además un acto de discriminación por razones de género, al suponer que podía disponer libremente del cuerpo de la mujer con miras a colmar sus propios intereses y sin importarle la decisión que ella le comunicó de seguir con su embarazo. En la investigación y en el juzgamiento, en las instancias, amparados por un enfoque diferencial, se estableció que la intervención del derecho penal en este caso se centraba en la protección de la integridad de la madre y en la vida del embrión. Por ende, consideraron suficiente la imputación jurídica del delito de aborto sin consentimiento. Esta tesis no fue compartida por un magistrado que salvó parcialmente el voto en la sentencia del tribunal. En su criterio, la Fiscalía debió también investigar la posible ocurrencia del delito de homicidio en modalidad tentada, como quiera que al haberle suministrado el procesado el medicamento abortivo a la víctima, esto tuvo como consecuencia que se haya puesto en peligro su vida. Pues bien, según se expuso en su momento, el ámbito de protección jurídico-penal del aborto sin consentimiento abarca, primero, la autodeterminación de la mujer sobre su propio cuerpo y en lo que respecta a su voluntad de procrear. Y segundo, la vida prenatal. En tales circunstancias, la Corte encuentra que la sola imputación de este tipo penal no contiene la integridad de los ámbitos de protección a la integridad personal de la mujer. Está claro que se investigó y se está juzgando el hecho de que Andrés Felipe fue el responsable del aborto que padeció Milena. Pero ese enfoque genera como efecto adverso que se le prive a la víctima de la protección que le asiste respecto a las eventuales afectaciones en su integridad personal, de orden psicológico y físico, causados por la conducta punible. Como se denunció en su momento, Milena, quien hacía pocas horas se había enterado de que estaba en embarazo, tuvo que soportar angustia y desesperación al advertir que había ingerido una bebida con una sustancia extraña. Esto la motivó a buscar inmediatamente ayuda médica y a las pocas horas tuvo que padecer el deterioro considerable de su salud, con dolores insoportables, como lo señaló en su testimonio. No puede perderse de vista que el ejercicio de administrar justicia con perspectiva de género implica valorar los hechos y las pruebas siguiendo un enfoque diferencial, libre de sesgos respecto de los roles tradicionales en cuestiones de género. Es en ese contexto que, en el presente caso, se amerita verificar que los derechos de la mujer se encuentran salvaguardados de manera integral y no simplemente superficial o parcial. Por ese motivo, al advertirse la ausencia de investigación sobre el riesgo y las posibles afectaciones a la integridad personal de Milena en su aspecto psicológico y físico, por cuenta de los hechos de este proceso, se compulsarán copias penales para que la autoridad competente disponga lo necesario sobre el particular. Pasemos ahora sí al examen general del presente caso. La Corte expuso los elementos del tipo penal de aborto sin consentimiento con especial énfasis en su ámbito de protección destinado a salvaguardar la salud reproductiva de la mujer, el derecho a decidir si quiere ser mamá biológica, el momento para hacerlo y el número de veces. En atención a los temas que guiaron la discusión en las instancias, se incorporó un acápite sobre la imputación objetiva y otro sobre el abordaje de casos con perspectiva de género. Esto con miras a contar con elementos de juicio suficientes para abordar el problema jurídico de este caso, que se contrae a determinar si el aborto que padeció la víctima fue o no producto del actuar del procesado.
En el análisis del caso concreto, se determinó inicialmente, con base en el análisis del conjunto de la prueba, que el procesado le suministró a la víctima una sustancia abortiva. Se descartó que hayan sido otros factores los que condicionaron ese hecho o que se haya presentado algún tipo de manipulación de la botella que contenía el fármaco y que fue aportada por la víctima. Luego de verificar los cursos causales que se alegaron para explicar el aborto que padeció la víctima, pudo determinarse que el obrar del acusado y no otro fue el que condujo a ese resultado de haberle suministrado a la víctima el fármaco abortivo. La consecuencia de esta conclusión es que se confirme la condena proferida por el tribunal por el delito de aborto sin consentimiento. Para finalizar, se consideró necesario compulsar copias penales, teniendo en cuenta que, siguiendo el análisis del caso desde una perspectiva con enfoque de género, no se advierte que se haya investigado las posibles afectaciones de orden psicológico y físico al cuerpo de la víctima por cuenta de los hechos de este proceso. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, resuelve primero confirmar la primera condena proferida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en contra de Andrés Felipe por el delito de aborto sin consentimiento del que fue víctima Milena. Segundo, compulsar copias penales ante la Fiscalía General de la Nación para que determine si hay lugar a promover la acción penal debido a las posibles afectaciones en la integridad personal de la víctima por cuenta de los hechos de este proceso en los términos expuestos en la parte motiva. Y tercero, recordar que contra la presente decisión no proceden recursos. Y es aquí donde, respetados podcast escuchas, terminamos con la segunda parte de la sentencia radicado 66386, agradeciéndoles infinitamente por su tiempo de escucha y rogándoles a quienes aún no lo han hecho a suscribirse a este su canal. Un abrazo.